11º domingo del tiempo ordinario. Cuando Jesús lleva a cabo su misión evangelizadora, su apostolado, por así decirlo, quiere que quienes lo siguen, quienes lo escuchan, tengan mucha claridad y entiendan de la mejor manera sus mensajes, sus palabras, sus afirmaciones. Que logren adentrarse no en las cosas superficiales, sino en lo sustantivo de su anuncio. Quieren que los oyentes vayan al meollo, al corazón de su mensaje. Y como se supone que está dirigiéndose a personas que no han estudiado, que lo desconocen también, porque han sido formados en la religión judía, Jesús, gran maestro y pedagogo, echa mano de parábolas. Es lo común en los 4 evangelios. Jesús, cuando quiere que haya un mensaje de fondo, da una parábola que es una comparación, una narrativa, un guión, a partir de ejemplos de la vida ordinaria. La parábola del Padre Misericordioso es la narración de un padre que tiene 2 hijos, que uno de ellos se va, le da la espalda, el mayor se queda con él, pero ambos, el hijo menor y el hijo mayor, son destinatarios de ese mensaje. El primero se convierte y reconoce que se ha equivocado, el otro se endurece y creyéndose ya salvado porque estaba siempre junto al Padre, pues al final de él no se dice nada, todo indica que quedó como excluido, apartado de ese anuncio de la misericordia del Padre. Y ese Padre en la parábola se muestra como el misericordioso, que sale él al encuentro del hijo pródigo, del hijo que se había perdido. Y así encontramos varias parábolas, y aquí encontramos las parábolas del reino, donde el Señor tiene como eje un árbol, una planta que, como lo dirá la primera lectura del profeta Ezequiel, pues serán árboles grandes, donde el Señor arrancará un retoño de la rama más alta, lo plantará y crecerá y dará semillas y se convertirá en un cedro magnífico, donde los aves podrán tener sus nidos y muchos podrán descansar a la sombra de sus alas, dice el texto. Y entonces dirá también en el Evangelio cómo esa semilla sembrada por iniciativa de Dios crece y germina sin que el campesino sepa cómo. Y cuando crece da frutos, y de ese árbol, del fruto cosechado, el campesino, la persona, se alimentará. Es un árbol sembrado por Dios que crece de manera silenciosa para convertirse en alimento de vida para todos los que de él se alimenten. Y dirá también cómo el árbol puede ser fruto, el árbol grande podrá ser un árbol que tiene una semilla tan pequeña como la semilla de mostaza. Es la más pequeña, pero a la vez da un árbol gigante, enorme, como un cedro frondoso que describe el profeta Ezequiel. Dice el texto al final que con muchas parábolas les predicaba, adaptándose a lo que ellos podían entender. Sin parábolas no les hablaba, pero en privado se lo explicaba todo a sus discípulos. La imagen entonces que el Señor utiliza hoy, o que la palabra de Dios nos regala, es el árbol. El árbol sembrado por Él,
hecho crecer por Él, pero un árbol que debe ser cuidado por nosotros, para que creciendo pueda dar frutos abundantes y para que esos frutos perduren y sean frutos de vida, no de muerte. Por eso, en la lectura que escuchamos de San Pablo a los Corintios, aparece también esa referencia al árbol y a los frutos que de él han de surgir. Y cómo al final, dice el texto, después de nuestra existencia terrena, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Por los frutos los conocerán. El Señor siembra, nos corresponde ayudarle en ese crecimiento, abonando ese árbol para que efectivamente podamos recoger después abundante cosecha de frutos buenos. Pudiéramos decir, cuando se invoca acá que el árbol crece sin que sepa el campesino cómo, es la participación silenciosa de Dios en nuestra historia. Es como diciéndonos, ánimo, yo estoy con ustedes, yo hago también camino, hago historia con ustedes. Y silenciosamente mi reino de Dios, el reino de justicia, de amor y de paz, está creciendo. Lo que nos dirá el Señor hoy es, identifiquemos esa semilla, identifiquemos ese árbol, comprometámonos con dejar que el árbol del reino crezca en el mundo, del reino de Dios. ¿Cuánto necesitamos que los frutos que de él salgan nos hagan crecer en la fe, en la caridad, en la esperanza? ¿Cuánto necesitamos que seamos nosotros también cobijo, sombra, protección para tantos, así como ese árbol frondoso da sombra para todos, así como ese árbol frondoso permite que en sus ramas aniden las aves de toda especie? Así es la iglesia. La iglesia acoge con amor a todos los que a ella se arriman, cubre con su manto y con sus brazos amorosos a todos los que vienen a su lado, los que vienen a protegerse y piden cobijo por parte de la iglesia. Hoy, como arzobispo, quiero invitarlos a todos a que, por un lado, dejemos crecer el árbol de Dios en nosotros. Lo abonemos para que la fe no desaparezca, para que la fe no vaya a irse de nuestras vidas, para que evidentemente podamos nosotros degustar la vida nueva que nos regala el Señor. Dejemos que el reino de Dios crezca en el mundo. Ese reino de Dios que, como lo dije hace un momento, es reino de justicia, de amor y de paz. Es Dios que quiere caminar con nosotros. No lo veamos como un obstáculo, no lo veamos como alguien que viene a atravesarse en nuestro camino, no lo veamos como alguien que amenaza la verdadera felicidad. Veámoslo como aquel que crece con nosotros para darnos vida y vida abundante. Queridos hermanos, en este 11º domingo del tiempo ordinario, pidámosle de nuevo pues al Señor que nos siga instruyendo con sus parábolas y que infunda en cada uno el Espíritu Santo, que nos permita entender lo que Él ha dicho y asumamos compromisos de vida frente a ese su mensaje. ¿Qué significa para cada uno de los que ahora me están escuchando la semilla
que el Señor ha sembrado en nuestros corazones del árbol de la fe. Esa fe que recibimos en el bautismo como semilla, la hemos dejado crecer como un árbol frondoso o la hemos dejado secar. El Señor nos acompañe y el Señor haga posible que seamos sus testigos en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.